acá, mira, mijito. Jesús murió y resucitó, pero no se fue inmediatamente, sino que anduvo un tiempo todavía aquí, ya resucitado. En Hechos 1:3 dice, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante ¿cuántos? 40 días, apareciéndoles. Se nos reportan 3 veces, pero aquí dice que apareciéndoles. Seguramente convivió con ellos mucho más, por 40 días. Con ellos, con los discípulos, ya muerto y resucitado, antes de ir al cielo. Y hablándoles acerca del reino de Dios. Eso es lo que estaba haciendo por 40 días, después de resucitar. La primera vez que Jesús, muerto y resucitado, se apareció a sus discípulos, fue el mismo día que fue resucitado. En Juan 20, del 19 al 27, dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, este es el mismo día que resucitó, el primer día de la semana, que es domingo, porque el último día de la semana es el sábado, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros, no tengan miedo, se acabó el problema, yo soy Dios. Dice en el 20, cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado donde le habían metido la espada, la flecha. Dice, los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Se regocijaron viendo al Señor porque obviamente era uno que había muerto por 3 días y estaba resucitado con las heridas de la muerte y él enseñándoselas. No era ningún fantasma ni ninguna persona que estaba fingiendo ser él. Y ellos lo reconocieron y se regocijaron, dice acá. Gloria a Dios. Como ya hemos dicho a Jesús anduvo con ellos con su cuerpo glorificado. En Juan 20, del 26 al 31, a los 8 días después, eso es el primer día que resucitó, se les presentó a los 8 días. El próximo domingo, dice, 8 días después, estaba otra vez con sus discípulos dentro de la casa donde estaban ellos encerrados, y con ellos ahora Tomás, porque la primera vez no estaba Tomás, y ya saben ustedes, ¿se acuerdan eso? Que como Tomás dijo, hasta que no lo vea voy a creer. Sí, pero luego Tomás estaba la segunda vez, dice, y llegó Jesús estando con las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros otra vez, no se preocupen por nada. Claro que Jesús es Dios, Él hace lo que le plazca. Tomás, cuando probó que Jesús es de naturaleza divina, exclamó, Señor mío y Dios mío. Sí, qué bendición tan grande, hermanos. Yo no sé de dónde la gente puede decir que la Biblia no es clara en encontrar que Jesús es Dios. Sí, Jesús dijo, por eso lo mataron, resucitó de los muertos, se apareció por 40 días y lo vieron subir al cielo, y se nos reporta cómo estaba moviéndose, estaba entre en medio de la tierra y del cielo, y todos estaban viéndolo y estaba elevándose. Sí, eso no pasa en otros lados. Sí, son reportes que la Biblia nos enseña dignos de personas de primera mano. No es que le dijo Pedro a Juan y Juan a Santiago y luego ya un día nos dijeron lo que un día dijo el amigo del amigo. No, estos lo vieron y lo escribieron. Así pasó, así pasó. Señor mío y Dios mío, exclamó pues Tomás. Jesús apareció a sus discípulos muchas veces. Esta es otra que se nos reporta una tercera vez. Juan 21:1 dice, después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberíades. Sí, y es donde les dijo que iba a comer, y luego comió pescado. Hermanos de mi corazón, las pruebas de que Jesús es Dios son muchísimas. Él murió en lugar de los pecadores que tengan fe en Él. Su muerte por los pecadores y la salvación nuestra se hace súper válida por su resurrección. Sí, qué importante es la resurrección, como ya hemos hablado de esto, hablamos el domingo. Sí, Jesús es Dios, Él murió por nosotros, vino del cielo. Sí, todo tiene sentido y ahora todo es válido desde que Él fue enviado del cielo cuando Él resucita. Porque nadie puede fingir la resurrección. Tal vez puedas fingir tu muerte, pero no la resurrección. Hay mucha gente en la historia han dicho voy a resucitar, y ¿qué creen? Nunca han resucitado. Todo el mundo se ha quedado muerto, como dijo el Piporro, cuando te mueres para siempre. ¿Ah? No hay forma de escaparte. Sí, pero Jesús dijo voy a resucitar al tercer día, y ¿qué creen? Como dijo, resucitó. El único en la historia que dijo y luego lo anunció de antemano, y luego como lo dijo, resucitó. Y no se fue y se desapareció, luego nunca nadie más supo, por 40 días.
Anduvo con su cuerpo ya muerto, vivificado en su poder de Dios, con ellos, comiendo, riéndose. Sí, yo no sé cómo haya sido esos 40 días con Jesús, con ellos. Yo ni me puedo imaginar qué pensaban ellos, cómo obviamente que cambió las vidas de ellos y cambia la mía. Sí, convivieron 40 días con Jesús después de muerto. Sí, no fue una cosa instantánea que pasó, luego ya todo el mundo se olvidó. Ahí estuvo con ellos una semana, 2 semanas, más de un mes. Gloria a Dios, gloria a Dios. Su muerte por los pecadores y la salvación nuestra se hace súper válida por su resurrección. Pero el Señor quiso que no tuviéramos ninguna duda de su poder salvador y de su majestad divina, lo cual confirma nuestro perdón. Obviamente, antes de que Jesús ascendiera al cielo, apareció en cuerpo muerto, resucitado y glorificado. En 1 Corintios 15, del 5 al 8 dice, y que apareció a Cefas, quien es Pedro, se apareció a Cefas, y después a los 12, y después apareció. Si la palabra apareció es importante, porque no es de que ahí venía caminando y lo vieron llegar o venía de tal parte, no, aparecía. Así, esta palabra significa de la nada, ahí apareció. Sí, y tenía un cuerpo físico, matado, sin golpeado, con las marcas de la muerte, y se les aparecía por todos lados. Dice que a Pedro, a los 12, y después apareció más de 500 hermanos. ¿Te imaginas? Sí, obviamente que la resurrección es súper clarísima y súper clave para que nosotros tengamos el perdón asegurado. Sí, Dios nos quitó el pecado a través de Jesús, que murió y resucitó. Está vivo. El que nos quitó el pecado vive, porque es Dios. 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven. Sí, todavía estaban vivos en ese tiempo, y a otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, que es Santiago, su hermano, después a todos los apóstoles. Y Pablo dice, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Sí, es importante. Me puse más las pilas a estudiar de Pablo, porque Pablo, en el tiempo que Jesús estaba predicando, ya había muerto, él era contra eso. Pablo era una persona que estaba contra los cristianos, andaba persiguiéndolos, ya había tenido el permiso de parte del Sanedrín, de la gente del gobierno espiritual, en ese tiempo los maestros de la ley, para ir y apresar a los cristianos y llevarlos a la cárcel. En eso andaba después de que Jesús había resucitado, y que después de que había ya grupitos de cristianos por todos lados, y entonces Pablo estaba persiguiéndolos. Sí, y dice ahí, y también a mí como un abortivo, esto es como un hijo que no estaba allí en ningún momento, también se me apareció. Este mismo Jesús, puse acá, se me apareció a mí. Jesús dejó dicho antes de subir al Padre esto, Mateo 28, del 18 al 20, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad, sí, esto es lo que les dijo durante todo este tiempo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Esto ahí nomás con esas palabras es, yo tengo toda la autoridad en el cielo y también tengo toda la autoridad en la tierra. Si alguien duda que Él es Dios, cuando Jesús dice esto, está diciendo, yo soy Dios. Porque no dice yo tengo algo de autoridad, el Padre es primero. Ahí dice yo tengo toda la autoridad, porque Él no es otro Dios diferente que el Padre. Sí, obviamente Él es el Padre y Él es uno, como ya lo había dicho en Juan 10:30. Sí, entonces aquí dice yo tengo toda la autoridad en el cielo y tengo toda la autoridad en la tierra. Por tanto, sí, por lo cual, por eso mismo, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Si cuando Jesús dice esos 3 nombres, está anunciando que esos 3 nombres es Él. Sí, es en el nombre del Padre y en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Sí, para que entendamos nosotros que nosotros somos de Él en un solo nombre. Ese es el nombre de Dios, en todo el poder que Él tiene. Desde allí empezamos, bautizándolos en nombre del Padre y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que se han mandado. Si es que la tarea que de ahora tenemos que hacer, enseñar lo que Él ha dicho. Dice, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, lo cual ya vimos cuando Él sopló y dijo, recibid el Espíritu Santo, recíbanme a mí, no los dejaré huérfanos, voy a estar con ustedes cada día hasta el fin del mundo. Ese es su mensaje, eso es lo que Él dijo. A Pablo se le apareció también
y le llenó del Espíritu Santo. Y eso es lo que pasó con nosotros también para ser sus testigos como Él mandó. Sí. Pablo, ahorita vamos a ver cuando Pablo habló con Jesús, pero otro que no era Pablo recibió un mensaje. Este es Ananías. Dice en Hechos 9:17: fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos. Esto es porque Pablo había quedado ciego después de que vio a Jesús por la luz que le había cegado. Entonces Pablo venía como no sabía qué hacer, pero luego llegó Ananías, porque Dios les dijo, entró a la casa, agarró a Pablo, le puso las manos, dice, y dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Sí, que eso es súper importante, porque Pablo no estaba allí cuando los discípulos recibieron ese mensaje. Nomás estaban los apóstoles. Sí, Pablo aquí recibe el Espíritu Santo en el día, sí, cuando se cae del caballo, del burro, de lo que viniera, y Dios le habla. Jesús no nos abandonó a nuestra carne, nunca ha hecho eso. Dice, y a nuestro vano compromiso de fe, esto es, nosotros, por muy buenos que seamos, si por eso nosotros no cambiamos, porque nosotros no tenemos verdaderamente el énfasis, no tenemos la enjundia, ¿sí?, para cambiar. Queremos ser los mismos que antes, no queremos cambiar nada, no queremos que se nos note que ahora somos santurrones y que somos buenos, sí, que queremos ser buenos, no queremos que se nos note, y lo cual eso nos aparta de ser, no nos deja ser santos, porque tenemos una clase de vanidad espiritual, no sé cómo llamarla, que no nos deja ser humildes, porque todavía queremos ser los que nos vean. Sí, el día que estaba hablando con Pastor Brian acerca de lo que Jesús hizo, digo, qué terrible es esto, sí, que la gente no podemos aceptar el amor de Dios por completo y luego ir por la vida diciendo Dios me ama, porque todavía pensamos que allí hay vanidad. Sí, cuando decimos Dios me ama es como que estamos diciendo especialmente a mí, pues veme cómo estoy de bueno. Por eso Dios me ama. Sí, lo cual nosotros deberíamos de decir Dios me ama y todo el beneficio es de Él, todo el trabajo es de Él, yo no hice nada. Sí, pero cuando decimos, hay una clase de vanidad espiritual en nosotros que anuncia que nosotros somos los elegidos para ser amados, que Dios vio algo en nosotros. Sí, y todo eso es por la carne. Ahora Dios no nos abandona a nuestra carne, porque Él viene, no nos dijo, ok, esfuérzate y luego haz esto, sino que aquí dice que nos dio el Espíritu Santo. Nos dio su presencia, su persona, para que ahora andemos en su poder, en sus caminos, para su gloria. Y nos hace falta pues quitarnos la vanidad espiritual y luego decir, sí, Dios me ama porque Él es bueno, porque así dijo Él, por eso murió por mí, porque Él es bueno, porque me ama, punto. Y aparte no llevas crédito en esto, pero sí recibes todo eso porque Dios te lo dio, pues eso es lo que hizo Él. No nos abandonó a nuestro compromiso de fe, lo cual es poco, sino que nos dio poder en su glorioso Espíritu, y así con su mera presencia nos lleva con Él en victoria. Así dijo que lo haría y así lo hizo. En Juan 14, del 18 al 20 y luego el 23, ¿ok? Dice, no os dejaré huérfanos, dice Jesús, súper claro, súper entendible. Ya me voy, pero no os voy a dejar solos, no os voy a dejar como si fueran hijos postizos, todavía voy a estar con ustedes. Dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, y yo en vosotros. Y ojalá y que nosotros ahorita entendamos esas palabras, porque esas palabras las dijo para nosotros hoy día. Ahora entendemos que Jesús es en el Padre y que nosotros estamos en Jesús y también en el Padre, porque eso es lo que está diciendo ahí. Súper glorioso, súper hermoso y súper significativo para cambiar la vida de nosotros. Versículo 23 dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Lo mismo, sí. Ahora, si nosotros decimos que somos de Él, porque es súper hermoso decir que somos salvos, pero dice que el que me ama, mi palabra guardará. Esto es, nosotros somos unos que una vez que Él nos salvó y nos hizo de Él, ahora nuestro único objetivo en la vida debe de ser obedecerlo.
Nuestro único objetivo en la vida debe ser seguirlo, porque tenemos la vida por Él. No tuviéramos vida, no tuviéramos esperanza, estuviéramos completamente desahuciados, muertos, sin remedio, sin Él. Ahora Él vino, nos dio la vida, dijo que iba a estar con nosotros cada día hasta el fin del mundo si Él nos quiere acompañar, y nosotros de repente queremos llevar la santidad en nuestra propia carne, lo cual no se puede. Tenemos que apropiarnos de sus promesas y decir y aceptar, si Él dice que puso en mí su espíritu, si yo vivo su palabra, quiero más y más de conocer qué dice, qué no dice, qué debo hacer, qué no debo hacer, como Él dijo que fuera. Si toda su palabra quiero que esté en mí ahora, quiero que la palabra de Dios me transforme, me lleve como si yo me subiera, como si fuera un caballo la palabra, y me subiera ahí a esa palabra que es un caballo, y me lleve por donde Él quiera. Y luego Jesús dice, el que guarda mi palabra, porque es mío, mi Padre y yo vamos a hacer morada en Él, en ese, que específicamente en ese, en el que se subió a su palabra, el que anda en su palabra. Ni para qué decir el que no anda en su palabra, porque si el Señor nos dice, el que anda en su palabra, a ese, con ese voy a vivir, con este voy a tener morada, mi vida va a estar en Él, si con eso nos quedamos. Con eso tenemos que apreciarlo, eso tiene que llenarnos y tiene que ser nuestro motor ahora, nuestra motivación para vivir la vida que nos resta. Vivir en su palabra, en su poder. En su poder. Dice Jesús, mi Padre y yo vendremos y haremos morada en esa persona. Jesús se sigue apareciendo aún en este tiempo a nosotros, especialmente a los que guardamos su palabra. Pablo no era uno de los 12 apóstoles, más bien era contrario a Jesús y a su doctrina, pero también se le apareció, y aquí está donde se le apareció a Pablo. Hechos 9 del 3 al 6 dice, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Sí, él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús. Yo he meditado en esto, ¿sí? en esta palabra. ¿Sí? Pablo, él debió de haber sido una persona contraria al mensaje de Jesús, contraria a los salvos, y él era un judío, y después dijo un fariseo de fariseos, sí, que creía firmemente o tenía una gran fe en las escrituras que él conocía. Sí, un hombre de fe verdadero que era reconocido por los maestros de la ley, que le dieron permiso para ir y hacer lo que él iba a hacer, porque era un hombre firme, un hombre fuerte, un hombre, digamos que bragado, si lo entendemos así, un hombre valiente, que no le importaba en qué chocara, él iba a hacer lo que él iba a hacer. Y a este, Jesús lo escoge por eso. Sí, no era un pelele como yo, era una persona brava. Sí, una persona que realmente andaba haciendo lo que él pensaba que era la verdad y que era lo justo. Sí, y Jesús lo encuentra en el camino y le dice, ¿por qué me estás persiguiendo, Pablo? ¿Quién eres? ¿Quién eres, Señor? Sí, lo que estaba pasando ahí era algo glorioso. Esta luz los invadió a todos y se oyó una voz. Todos oyeron la voz, nadie supo qué era. Sí, era algo súper extraño lo que estaba pasando allí. Sí, él dice, ¿quién eres, Señor? Porque era un hombre de fe. Y Jesús le dijo, yo soy Jesús, el que tú persigues. Así, de la misma fuerza que Pablo era, así Jesús le habló y le dijo claramente, a quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Esto, coces son topes. Es como si un chivo está dándole topes a un pico, a una estaca. Sí, y Jesús dice, duro es pegarle de topes a la estaca. Si no vas a llegar a ningún lado, Pablo. Estás luchando contra ti mismo. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, qué palabras tan precisas, dijo Pablo. ¿Qué quieres que yo haga? Así, cambió inmediatamente cuando descubrió que él estaba contra Jesús y ahora Jesús se le había aparecido. Digo, ¿qué quieres que yo haga? Ya sabía que era Jesús. O sea, no es que no sabía, ya sabía. Preguntó, ¿quién eres? Dijo, soy Jesús, al que tú persigues. Inmediatamente Pablo dijo, seguramente que si Jesús le decía,
hasta aquí llegaste porque me andas persiguiendo. Sí, Pablo era así, de esa clase. Digo, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Lo que quieres voy a hacer, tú eres el Señor. Y andaba atrás de ti. Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y ya oímos a Ananías que fue y le dijo, Pablo, ven acá. Le quitó la ceguera, ¿sí? Lo hizo ver y le dio el Espíritu Santo. Y ahora vemos todo lo que pasó con Pablo en las Escrituras, porque el resto de la Biblia es la historia que Pablo fundó. Sí, no es que la fundó para hacerse famoso, sino que obedeció el ser enviado, como nosotros tenemos que ser enviados y obedecer como ese hombre bragado, lleno del Espíritu Santo, con esa actitud, con ese valor, con ese nivel de hombría o de ser humano que sigue a Dios con todo su amor, con todas sus fuerzas, con toda la firmeza de la fe que había en que estaba contra Dios y que al momento dijo, eres Jesús, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que diga? Envíame, haz lo que quieras, aquí estoy. Eso fue lo que dijo Pablo. La instrucción de lo que Pablo debe hacer es clara para él y para nosotros hoy. Jesús murió, Jesús resucitó y subió al Padre. En Hechos 1, del 8 al 11 dice, Jesús, esta es la instrucción que estuvo dando a todos sus discípulos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Sí, yo creo, hermanos, me enfoqué tanto en esto porque el mensaje de Jesús después de que resucitó solo era: vayan y hagan discípulos, yo los envío como yo fui enviado. Sí, nosotros tenemos que oír al que resucitó, que dice, ustedes tienen que ir en la vida a ser discípulos, sean mis testigos, den testimonio de lo que pasó con ustedes. Y al momento que encontremos que Jesús está hablando, digamos, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y oír esto, ya sabes, esto es lo que yo quiero. Y entonces cada uno en su carácter, en su habilidad, como tú seas, tenemos que esforzarnos a ir y hacer lo que Jesús dijo. Cada uno tiene una vida diferente y cada uno tiene una familia diferente y un carácter diferente, pero todavía el mandato es igual para todos. Vayan y hagan discípulos. A quien sea, en tu capacidad tienes que ser el que da testimonio. Muchas veces el testimonio de vida habla más que tus gritos. Si muchas veces lo que tú haces en tu vida, cómo actúas, cómo respondes a cosas, dice más que lo que tú quieras decir con tu boca. Entonces el testimonio, por eso la palabra testimonio implica no nomás predicar, pero implica vivir. Vivir como Dios manda. Porque ese testimonio, sin hablar nada, tal vez cambie a más gentes que si hablaras. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado. Y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, viendo a Jesús elevarse, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Sí, qué hermoso, hermanos, es cuando te das cuenta que tu fe tiene sentido, que realmente no es una fe que te salió ahí de chiripada, sino que ahora tu fe, que a lo mejor no sabías, pero que ahora lo entendemos, es una fe en el Dios creador del universo, que vino a la tierra, murió por nosotros, resucitó por nosotros, fue al cielo, es el creador de todo y que viene otra vez. No a confirmar su existencia, a confirmar nuestra fe. A ver si nosotros verdaderamente creímos o nomás decíamos que creíamos. Él va a venir a llevarnos con él. Dice acá, ser su testigo. En Lucas 24:47 dice: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Ahí te va, ¿cuál es el problema?
que también tenemos que entender. Dice Ezequiel, eso es en el Antiguo Testamento, pero ese es el pensamiento de Dios. ¿Okay? Dice en Ezequiel 33:11, diles, le dijo pues obviamente a Ezequiel, vivo yo, esto es, no puede Dios jurar en nombre de nadie más, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío. Ese es el mandato. No dejes que se muera alguien sin recibir a Jesús. Él no se goza de alguien que se muere sin ser salvo. Dios está angustiado porque aquel y aquel no son salvos. Por mínimo tiene que haber, que se tienen que morir conscientes de que la verdad se les expuso y que no la quisieron. Así quiere Dios. Dios quiere que nosotros vayamos y le digamos a uno 1000 veces, Dios es bueno, Él te salva, Él murió por ti. Y si ese dice, no quiero, yo nací así, yo no quiero, entonces ya se va a morir. Aún Dios no se goza, pero quiere que nosotros en su nombre vayamos y le digamos a muchas veces para que sea salvo, para que no se muera. Ahí dice, yo no quiero la muerte del impío, del que se muere sin mí. No le gusta a Dios eso. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío, el pecador de su camino y viva. Y luego dice, volveos, arrepiéntanse, cambien, volveos de vuestros malos caminos. Ahí hace la pregunta, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? Esto es el Señor, ya no hay cómo decirlo, pero ¿por qué tienen que morirse sin Jesús? Estando toda esta bola de gente que son salvos y que son mis testigos y que tienen la tarea de ir a predicar el evangelio y que tienen que hacerlo. Pues no hay que decir, y no lo estamos haciendo, sino que desde hoy en adelante tenemos que empezar a ser más abiertos en nuestra fe, que se nos quite la pena, ¿sí? Y empezar a mencionar inteligentemente, sabiamente, en paz, que Jesús es el Señor que murió por ti y que te salva si quieres. Tenemos que salir de la concha, ¿sí? Y luego encontrar de nuestra boca cómo decirle eso a la gente que nos rodea. Sí, es triste, como sea, es triste cuando papás hablan de sus hijos que no son salvos. Ahora, no quiere decir que ellos no les dijeron, pero ¿qué tal si su papá no les ha dicho? Pues no son salvos porque su mamá y su papá, pues ¿cómo le voy a decir a mi hijo? No puede ser eso. Si no entienden, pues ya qué, pero tienes que decírselos. Estamos hablando de tus hijos. Ahora, tu vecino, tu tía, tu abuelita, toda la gente que te rodea, en lugar de que te acusen de aleluya y que es el santurrón, ¿por qué no vas y con todo gozo les explicas poquito del evangelio? Si tienes que ser inteligente para hacer eso. Dice la Biblia que tenemos que ser astutos para predicar el evangelio. Tenemos que encontrar las formas. Si les caemos gordos, pues ya ni modo, pero tenemos que buscar la forma de no caerles gordos y de todavía exponer el evangelio. Tenemos que buscar las formas, no a bibliazos, inteligentemente, sabiamente. Tenemos el Espíritu Santo. Tenemos el Espíritu Santo, no andamos en nuestra fuerza. Dice, hermanos, Jesús quiere que evangelicemos. Conclusión, Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Yo puse acá, tratemos este año a ver ¿a cuántos podemos traerle a sus pies? Yo digo que si vamos a poner así lo más peor de nosotros, si en toda nuestra vida logramos, ahí te va, logramos que uno venga a los pies de Cristo, si a uno tú le llevaste, seguramente ese Dios lo va a agradecer. No porque Dios gane algo, sí, pero porque ahora puedes decir, pues logré uno, misión cumplida, ¿sí o no? Ojalá y que nos pongamos las pilas y luego practiquemos eso, porque ese es el mandato. Juan 20:21, entonces Jesús dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Ya para terminar, puse este versículo que voy a mencionar acá, es en Marcos 16, del 15 al 16. Y es un versículo que también tenemos que averiguarlo, ¿sí? Porque de repente no lo decimos porque está como confuso, sí, pero es súper claro.
Es súper claro y tiene muy buen sentido. Dice así, ¿ok? También es Jesús diciendo que vayan a hagan así. Y dice, y les dijo, id, Jesús les dijo a sus discípulos, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Como ya estamos oyendo, eso es lo que dijo. Pero luego dice en el 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y luego los humanos cristianos, sí, empezaron a pensar, muchos de ellos, que creer y ser bautizado. Si ya eres bautizado, eres salvo. Porque ahí dice que si crees y eres bautizado, serás salvo. Pero luego Dios lo pone súper en claro y se tiene que leer todo, donde dice, aquí mismo, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ya no dice nada de bautizado. Sí, porque es el que creyere. Obviamente, cuando ya crees, sí, vayan y díganles todo lo que se ha dicho y bautícenlos en nombre del Padre y Espíritu Santo, sí, pero no tiene que ver con la salvación del bautismo, tiene que ver con el segundo paso, porque ahí súper claro lo pone, vayan y prediquen el evangelio por todos, como ya les dije, hagan su misión como yo la hice, vayan y prediquen el evangelio. Y el que creyere, bautícenlo. Si no cree, no es que no ha bautizado, si no cree, entonces no es salvo. Pero si lo quise poner aquí al último, porque de repente no lo leemos porque, ahí dice que tienes que ser bautizado. No dice eso. Ahí dice que creyere, porque el que no creyere, sí. Entonces tenemos que saber, ver las escrituras con gozo, con alegría, con interés de saber qué dice allá. Sí, y luego nuestro trabajo todavía está allá. Vayan, aquí dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Obviamente a los humanos. ¿Para qué le vamos a decir a los pájaros? ¿Verdad? Gloria a Dios. Damos gracias, único Dios verdadero, por tu amor por nosotros. Queremos, Señor, bendecir tu nombre, alabarte, glorificarte, exaltarte. Tú eres el Rey de gloria y majestad, el Todopoderoso. Gracias a Jesús que nos dio la victoria. Gracias, Dios, porque nos has dado la victoria sobre el pecado, sobre la muerte y sobre el diablo. Nosotros ahora somos tuyos, te pertenecemos, te tenemos con nosotros. Has hecho morada con nosotros. Ayúdanos para valorarte, para apreciar esto que tú has hecho con nosotros, para no olvidarnos de tu compañía. Estás con nosotros cada día hasta el fin del mundo. Gracias, oh Dios Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Oh, gracias, oh Padre glorioso Jehová. En ti confiamos, dirígenos, fortalécenos, ayúdanos, Señor, para entender tu palabra, para aferrarnos a la palabra de Dios, lo cual es la única verdad que existe. Ayúdanos, Señor, para tener el gozo de encontrarnos con la verdad y ser transformados y transportados, trasladados a tu reino, y en tu reino vivir en esta vida, y un día verte cara a cara y disfrutar de adorarte, y tal vez tú nos digas a nosotros, buen trabajo. Gloria a ti, Padre nuestro. Te alabamos, te adoramos, gracias. En el nombre de Jesús. Amén.